Dios les continúe bendiciendo. Seguimos con el estudio de Pentateuco. En esta ocasión vamos a hablar de este personaje tan conocido, del cual se habla tanto, tan mencionado en las Sagradas Escrituras, que es Abraham, mencionado en Génesis capítulo 12 al capítulo 25. También vamos a estar viendo un video que nos relata los acontecimientos desde Génesis capítulo 12 al capítulo 50. Pues hemos dicho ya que Génesis se divide en dos partes. De Génesis capítulo 1 al capítulo 11 nos habla de la historia primitiva, y de lo que es el capítulo 12 al 50 ya lo que es la historia de la nación de Israel. Entonces, pero en esta lección vamos a hablar acerca de Abraham, pero a la vez vamos a mostrar un video que nos habla de el capítulo 12 al capítulo 50. El libro de Génesis. En el primer video vimos cómo los capítulos del 1 al 11 establecen la narrativa básica de la Biblia. Dios ha creado todas las cosas y hace a los humanos a su imagen para gobernar la tierra a su nombre. Los humanos eligen el pecado y la rebelión. Así que el mundo se sale de control hacia la violencia y la muerte, llevando a la rebelión y dispersión de la gente en Babilonia. A partir de esa dispersión en Babilonia, el autor traza la genealogía de una sola familia, que eventualmente lleva a un hombre llamado Abraham, luego conocido como Abraham. La promesa de Dios a Abraham al inicio del capítulo 12 abre todo un nuevo movimiento en la historia. Dios llama a Abraham a que deje su hogar e ir hacia la tierra de Canaán, la cual Dios dice que un día será suya. En esa tierra, Dios promete hacer de Abraham una gran nación, hacer grande su nombre y bendecirlo. Estas promesas están conectadas con las primeras partes del libro. Babilonia había intentado arrogantemente hacerse un nombre grande para sí misma, y eso no salió nada bien. Pero Dios, en su generosidad, va a investir con un gran nombre a este don nadie, Abraham. La bendición de Dios a Abraham hace eco de la bendición original que Dios le dio a la humanidad en el principio. Así que la pregunta es, ¿por qué Dios va a bendecir a Abraham y su familia? La última frase de la promesa de Dios deja esto en claro: para que todas las familias de la tierra alcancen la bendición de Dios a través de ti. Esto es clave para entender el resto de la historia bíblica. El plan de Dios es rescatar y bendecir su mundo en rebeldía a través de la familia de Abraham. Esta es la razón por la cual el resto de la historia del Antiguo Testamento va a enfocarse solo en esta familia, eventualmente llamada el pueblo de Israel. Esta es también la razón por la que más tarde Israel será llamado un reino de sacerdotes en el monte Sinaí. Dios quiere usarlos para mostrarle a todas las otras naciones cómo es Él. En última instancia, esta promesa recogida más tarde por los profetas y poetas bíblicos que dicen que su cumplimiento vendrá a través del rey mesiánico de Israel, cuyo reino traerá justicia y paz a todas las naciones. En este punto de la historia, nada de esto está claro. Solo tienes que seguir leyendo y ver cómo se desarrolla la promesa. El resto del libro se concentra en Abraham y su familia. Primero en Abraham mismo, luego en su hijo Isaac y luego en el hijo de este, Jacob, y posteriormente en los 12 hijos de Jacob. Estas historias sobre cada generación están unidas por dos temas principales. Primero, cada generación de la familia de Abraham está marcada por un repetido fracaso. Ellos siguen tomando decisiones realmente malas que arruinan sus vidas y ponen en peligro las promesas de Dios. Sin embargo, Dios permanece fiel a ellos. Él continúa rescatándolos de sí mismos y reafirmando su compromiso de bendecirlos y de bendecir las naciones a través de ellos a pesar de sus fracasos. Las historias de Abraham. Dios había prometido a Abraham una gran familia, pero en dos ocasiones diferentes, él teme por su vida porque otros hombres se sienten atraídos por su esposa. Él hasta niega que está casado con ella, lo que crea, por supuesto, muchos problemas.
Y no solo eso, Abraham y su esposa Sara no pueden tener hijos. Así que Sara hace arreglos para que Abraham se acueste con una de sus sirvientas, lo cual causa todos estos problemas. Pero en cada ocasión, Dios libra a Abraham. En los capítulos 15 y 17, Dios hasta formaliza su promesa a Abraham con un compromiso oficial llamado pacto. Esta es una escena clásica. Dios invita a Abraham a mirar las estrellas del cielo y a contarlas. Él le dice que así de numerosa será su familia. A pesar de todos los obstáculos de no tener hijos, ni la manera de tenerlos en ese momento, Abraham mira al cielo y simplemente confía en la promesa de Dios. Dios responde, entrando en un pacto con Abraham, prometiéndole que se convertirá en padre de muchas naciones para que la bendición de Dios pueda alcanzar a todo el mundo. Dios pidió a Abraham que marcara a su familia con una señal del pacto, la circuncisión de todos los varones en la familia. Este es un símbolo que les recordará que la fecundidad de su familia es un regalo de Dios. Eventualmente, Abraham tiene muchos hijos y muere anciano en buena vejez. Las historias de Jacob desarrollan estos temas en forma todavía más dramática. Desde su nacimiento, Jacob vive a la altura de su nombre, que significa engañador. Estafa a su hermano y le quita su herencia y bendición. Lo hace nada más y nada menos que engañando a su anciano y ciego padre. Luego, simplemente se va. Va y toma 4 esposas, aunque realmente solo ama a una, Raquel. Él crea un montón de rivalidades en la familia. Lo único que lo humilla es ser engañado por su tío Labán, quien le engaña durante años de su vida. La situación finalmente se invierte. Es un Jacob humillado el que regresa a su tierra. En una historia muy extraña, Jacob termina luchando con Dios, demandando que Dios lo bendiga. Algunas cosas realmente nunca cambian, ¿verdad? Sin embargo, Dios honra su determinación y pasa la bendición de Abraham a él. Él le cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios. En esta última parte del libro, la historia de los hijos de Jacob es donde todos los temas llegan a un punto crítico. Jacob ama a su penúltimo hijo, José, más que a todos los demás, y le da una túnica especial. Los 10 hijos mayores llegan a odiar a José. Lo secuestran y planean matarlo, pero en lugar de eso, deciden solo venderlo como esclavo en Egipto, donde termina en prisión, hablando de fracasos familiares. Pero Dios está con José. Él orquesta la liberación de José de la prisión, y Faraón termina elevando a José como segundo al mando sobre todo Egipto. José salva a la nación de Egipto durante una hambruna. También termina salvando a sus hermanos y a su familia de morir de hambre. Una vez más, podemos ver cómo la locura y el pecado de la familia de Abraham se encuentra con la fidelidad de Dios, quien transforma hasta la maldad de los hermanos de José en una ocasión para salvar vidas. De hecho, esto es lo que José dice casi al final del libro. Él le dice a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para salvar muchas vidas. Estas palabras están estratégicamente colocadas al final del libro porque resumen no solo la historia de José y sus hermanos, sino del libro como un todo. De Génesis 3 en adelante, los humanos actúan egoístamente y haciendo el mal. Pero este Dios no va a dejar su mundo de su propia cuenta. Él permanece fiel y determinado a bendecir a las personas a pesar de sus fracasos. Puedes ver esto especialmente en cómo esa misteriosa promesa acerca del descendiente de la mujer se desarrolla a través del libro. Dios prometió que un vencedor herido vendría y aplastaría a la serpiente y derrotaría el mal desde su raíz. Luego, el autor conecta esta promesa directamente con el linaje de Abraham. Esto es una parte de cómo Dios traerá su bendición a las naciones. Desde Abraham, esta promesa se conecta con Judá, el 4º hijo de Jacob, y es así como lo hace. En un poema extremadamente importante en el capítulo 49, un Jacob ya anciano, en su lecho de muerte, quiere bendecir a sus 12 hijos. Cuando llega a Judá, Jacob predice que Judá se convertiría en la tribu de los reyes líderes de Israel. Un día, vendrá un rey que demandará la obediencia de todas las naciones. Vendría y cumpliría la promesa de Dios de restaurar las bendiciones del Edén en todo el mundo. El libro de Génesis termina con todas estas esperanzas y promesas futuras, flotando y sin desarrollar. Te obliga a voltear la página para ver cómo terminará todo. Por ahora, ese es el libro de Génesis.
Espero que le haya gustado el video, la explicación y le haya sido de bendición. Gracias a Dios por esos recursos que ponen a nuestra disposición. Seguimos entonces con el síntesis del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Vamos a dar un vistazo a lo que ya hemos visto. Hemos visto introducción al Antiguo Testamento, introducción al Pentateuco, introducción al libro de Génesis, la creación, la caída y sus consecuencias, el diluvio y sus nuevas civilizaciones. Y ahora pues nos dedicamos a Abraham. Vemos ya la división en el Génesis, la división que hay en Génesis. Ahí encontramos primero del capítulo 1 al 11, nos habla de la historia primitiva. Ahí el capítulo 1 al 2, la creación. Capítulo 3, la caída. 4 al 5, civilizaciones prediluvianas. 6 al 9, nos habla del diluvio. Capítulo 10 al 11, civilizaciones postdiluvianas. Ya entramos ahora en lo que es la historia patriarcal, desde el capítulo 12 al 50, que es lo que vimos en el video anterior. Y prácticamente en esta lección estaremos hablando acerca de Abraham, capítulo 12 al 25. Después de ahí continuaremos con Isaac y Jacob, capítulo 25, 19 al 36, 43. Y José, capítulo 37 al 50. Seguimos entonces hablando acerca de Abraham. Vamos a hablar en relación a este personaje un poquito del contexto histórico y geográfico. Hablaremos acerca del llamado de Abraham y las promesas y las pruebas de Dios a lo largo de la vida de Abraham. Eso es lo que trataremos. Desde Génesis capítulo 12 al 25, que son estos capítulos dedicados a este gran personaje. Génesis 12, Abraham. Ahí vemos este verso muy significativo. Génesis 12, 1 y 2 nos dice en primer lugar: pero Jehová Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Aquí encontramos el llamado de Dios en este verso, y encontramos las promesas que Dios le hace a Abraham. Damos una introducción. Luego de los primeros 11 capítulos del Génesis que hablan de la historia primitiva, esos 11 son dedicados a lo que es la historia primitiva. Moisés deja a un lado la historia primitiva de la raza humana en general para relatar la historia de una familia. Empieza ahí a relatar lo que es la historia de la familia Israel, que son Abraham, Isaac, Jacob y José. El propósito de Dios al elegir esta línea familiar es establecer un pueblo que llevara a cabo su voluntad en la tierra y que fuera el medio para dar a conocer el plan de salvación que Dios tiene para el hombre a través de Jesucristo. Ese era pues el propósito de Dios, a elegir esta familia. Contexto histórico de Abraham. Su nombre, vamos a ver cuál es el significado de su nombre. Primero se llamó Abraham, que era padre, significaba padre enaltecido, y después pasó a ser Abraham, padre de muchedumbres, capítulo 17, 4 y 7. Su familia.
Él sale de Ur de los Caldeos, capítulo 11, verso 27 al 32. Eran todos gente idólatra, según Josué 24:2, y Dios lo escoge soberanamente por su gracia, según Romanos capítulo 4, verso 16. Vemos ahí, pues vamos a presentar un mapa acerca del contexto geográfico de la vida de Abraham. Ahí ustedes ven donde sale Abraham de Ur, pasa a Babilonia, Aram, llega a Suán o a Egipto, pasa también por Egipto y llega a Hebrón. Entonces, más o menos, ese mapa nos habla del contexto de donde estuvo Abraham, el contexto geográfico de la vida de Abraham. El llamamiento de Abraham, según Alejandro, es el acontecimiento más importante en el Antiguo Testamento, insinuado en el huerto del Edén en Génesis capítulo 3, verso 15, el verso tan mencionado. Dios llama a un hombre para fundar la raza escogida a través de la cual llevaría a cabo la restauración de la humanidad. El espacio que el libro de Génesis concede a este paso demuestra su importancia. Los primeros 11 capítulos abarcan más tiempo que todo el resto del Antiguo Testamento, pero 39 capítulos tratan sobre los comienzos de la nación escogida, de la cual vendría el Redentor, y esto pues nos habla de la importancia de esa familia. Abraham es el personaje más importante de Génesis y uno de los más importantes también en toda la Biblia. Moisés dedicó meramente 11 capítulos a lo que aconteció antes de Abraham, a la historia primitiva, mientras que en el caso de Abraham dedica 13 capítulos que se refieren casi exclusivamente a la vida personal de este patriarca. La Biblia declara que el pueblo elegido no se refiere solamente a la descendencia carnal del patriarca, sino a todos aquellos que tienen la misma fe de Abraham, es decir, que él es el padre espiritual de los creyentes. Ahí también, pues, gracias a Dios por su misericordia, en la simiente de Abraham, usted y yo, hermanos, somos bendecidos. Gloria a Dios por eso. Solo Abraham se le llama amigo de Dios, segunda de Crónicas 27, Isaías 41:8 y Santiago 2:23. El llamamiento de Abraham, capítulo 12. Dios llamó a Abraham para formar un pueblo escogido para ser luz y testimonio a las naciones. Abraham, como hemos visto, procedía de una familia idólatra, carecía de mucha instrucción, y según la Biblia, sería el patriarca. Abraham tenía que aprender a confiar en Dios como lo vamos a estar viendo. Dios cultivó la fe de Abraham dándole grandes promesas. También Dios cultivó esa fe poniendo a prueba su fe en diferentes ocasiones y revelándose a él de manera personal. Entonces Dios usa estos mecanismos para cultivar la fe en Abraham. Y luego, pues ahí en el capítulo 12 le da las promesas. Dios da promesas a Abraham. Una de ellas es que Abraham sería famoso y reverenciado. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Ahí encontramos una de las promesas. Otra promesa es que Abraham sería bendición a otros. Serás bendición. Otra de las promesas es que Dios le dio, o Dios prometió bendecir o maldecir a los hombres según la actitud que tuvieran hacia Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren
y a los que te maldijeren, maldiciré. Otra es que heredarían la tierra de Canaán, llegarían a ser una gran nación, y por medio de ellos todos los linajes de la tierra serían benditos. Esto nos habla acerca de la promesa mesiánica. Vemos algunas pruebas de Dios permitidas a Abraham para formarlo. Una de ellas es que le pide que deje su tierra para ir a la tierra prometida. Imagínense donde habitaba Abraham y de ahí salir a un desierto, pasar noches de frío y días calientes y algo terrible. Entonces ahí fue la primera prueba y él pues la superó, pues obedeció a Dios, salió y dejó su tierra y se fue a una tierra que no conocía. La segunda permite una gran hambre en la tierra que lleva a Abraham a mudarse a Egipto y pecar de mentiroso, según el capítulo 12, verso 10 al 20. Entonces ahí tiene otra prueba. Después, la siguiente prueba es la contienda sobre los pastos entre los pastores de Lot y Abraham, y esto es lo que genera que se aparte el uno del otro, Abraham de Lot. Encontramos ahí la otra prueba fue la liberación para Lot de mano de los reyes. Ahí surge la otra prueba. Encontramos ahí la otra que es la larga espera por la promesa del hijo de la descendencia. Es una prueba extraordinaria y muy fuerte que vemos con el tiempo la supera. Y luego pues la otra prueba muy fuerte que fue cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Entonces todas esas pruebas lo que buscaba Dios al permitirlas es que la fe de Abraham creciera, se multiplicara. Encontramos ahí en el capítulo 12, verso 10 al 20, Abraham en Egipto. Al desatarse un hambre sobre la tierra, Abraham desciende a Egipto, temiendo por su vida y faltándole la fe, dijo que Sarai era su esposa, era su supuesta hermana, dice, porque le faltó la fe y él observa que estaba en peligro su vida por causa de la belleza de su esposa, entonces niega que es su esposa y declara que es su hermana. Ahí pues le falta la fe. Como era hermosa, fue llevada a la casa de Faraón, pero Dios la protegió y Abraham y Sarai fueron expulsadas de Egipto después de una reprensión. Capítulo 12, verso 10 al 20. Así que volvió a Canaán y plantó de nuevo su hábitat en Bet-El ante el altar que había erigido antes, según el capítulo 13, verso 1 al 4. Después se da lo que es la contienda por los pastos. Hay riñas entre sus pastores y los de Lot, por lo que decidieron separarse. Abraham cedió a Lot el derecho de elegir a dónde dirigirse. Capítulo 13, verso 9. Lot desciende al valle del Jordán. Verso 11. Abraham entonces puso sus tiendas en el Sinar de Manre, en Hebrón. Verso 18, declarando que Jehová le daría toda la tierra que podía ver a él y a su descendencia. Capítulo 14, Abraham libera a Lot en la guerra. Abraham había estado en Manre unos 10 años, había entrado en alianza con unos príncipes amorreos y junto con ellos Abraham emprendió una expedición guerrera contra Laomer y otros reyes aliados. Estos habían invadido Sodoma y Gomorra y los habían saqueado y se habían llevado cautivo a sus habitantes, incluyendo a Lot. Después de su victoria sobre estos reyes y la liberación de Lot,
del resto de los cautivos, Abraham rehusó tomar ningún botín que le ofreciera el rey de Sodoma porque no quería enriquecerse de esa promesa. Él no quería, de esa procedencia. Él no quería que después dijeran que los reyes de Sodoma lo habían enriquecido. Y Dios pues lo bendice. Dice, pero Abraham entonces recibe la bendición de Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió con pan y vino a recibirle. A él le dio entonces a este Melquisedec. Abraham le da los diezmos según la palabra de Dios. El capítulo 15, el pacto de Dios con Abraham. Dios se revela a Abraham como su escudo y su gran galardón. Abraham se levanta de su falta de descendencia y Dios Abraham se lamenta de su falta de descendencia y Dios le confirma la promesa. Ahí en el capítulo 15, verso 5, capítulo 15, verso 6, creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Y a su pregunta de cómo iba a saber que él iba a poseer la tierra, Dios dispuso con él un pacto con sacrificio, como era la costumbre en Oriente. Dios hace un pacto confirmando que él cumpliría su promesa. Este pacto no fue confirmado por las dos partes, sino únicamente por Dios, verso 17 al 21, al ser solamente Dios bajo la apariencia de una antorcha de fuego, quien pasó por los animales divididos, habiendo quedado Abraham postrado. Entonces, al hacer esto, Dios confirma su pacto, le da a entender que él va a cumplir con su pacto y le va a dar descendencia. Ahí también también se le dijo a Abraham que su descendencia moraría en tierras lejanas, donde sería afligido por 400 años, verso 13 al 16. Ahí encontramos en el capítulo 16 Agar e Ismael. Abraham tenía 75 años al salir de Aram. A los 85 años, Sarai le sugiere que busque descendencia en Agar, su sierva. Le entrega a su sierva para que, según Sarai, por ahí se cumpla también la promesa hecha de Dios. Y después, surgen celos entre Sarai y Agar, al punto de que la esclava huyó de su presencia, pero Dios tuvo misericordia de ella, dando a luz su hijo en medio de la familia de Abraham. Así que de Agar nació Ismael cuando Abraham era de 86 años. Según Génesis capítulo 16, verso 16, sin embargo, Ismael no era el hijo de la promesa, como ustedes bien saben, sino que 13 años después la promesa se verificó con Isaac. Los esfuerzos del hombre tratando de cumplir por sí mismo la promesa no cambiarán en absoluto el plan de Dios. Ahí vemos a Abraham y Sarai hacen su propio plan, a ver si, como queriendo ayudar a Dios a cumplir su promesa, permitiendo que Abraham conviva con Agar y ahí nace Ismael. Ellos piensan que por ahí se cumple la promesa, pero Dios les indica que no es así. Los esfuerzos del hombre no funcionan al tratar de cumplir la promesa de Dios. Dios les indica que Él no cambiaría su plan en absoluto, porque para Él no hay nada imposible a pesar del tiempo y de los aparentes impedimentos. Génesis capítulo 17, ahí encontramos el pacto sellado con la circuncisión de Abraham a Abraham.
Abraham tiene 75 años cuando salió de Harán y ahora tiene 99 años. Y Dios se reveló a él como el Dios Todopoderoso, nombre que indica que los recursos se hallan en el Dios mismo. O sea, Dios es todopoderoso. La Biblia dice, ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Dios se le revela ahí en un aparente imposible, quizás en la mente y ante la vista de Abraham y su esposa. Dios se revela como el Dios de lo imposible, el Dios todopoderoso. Dios sella el pacto con Abraham. Abraham, padre enaltecido, y le pone el nombre de Abraham, padre de muchedumbres de gente. Y prescribió la señal de la circuncisión. Ahí Sarai, que significa princesa, pasa a ser Sara, porque iba a ser la princesa de la familia de la fe e iba a tener un hijo. Y ahí confirma el pacto con Isaac, no con Ismael, verso 21. Dios señala el pacto es con Isaac y no es con Ismael. Génesis capítulo 18, verso 19, habla de la destrucción de Sodoma y la liberación de Lot. En el capítulo 18 de Génesis, mientras Abraham estaba en Mamre, acogió a tres visitantes, los hospeda y les ofrece alimentación. Ellos iban a destruir la ciudad de Sodoma, pero Dios se lo confió a Abraham diciendo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Verso 18 y 19. Pues a Abraham, según la palabra de Dios, Dios lo considera su amigo. Abraham, el amigo de Dios. Dios dice, le voy a encubrir a mi amigo lo que va a suceder, lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra, segundo Crónicas 27, Isaías 41:8 y Santiago 2:23. Abraham se vio con la libertad para interceder por los justos de Sodoma, si acaso los hubiera, en un número que va reducido hasta 10, y él pues le cita ahí varios números a Dios. Si hay esta cantidad de gente, la destruirá. Dios le dice que no, y llega hasta 10, y le dice, si hubiera 10, Dios le dice, si hay 10 justos, no la voy a destruir por amor a los 10, pero como no los hay, Sodoma es destruida y solo Lot y sus hijos o sus hijas escapan al ser sacados de la ciudad por los ángeles, como ustedes conocen también la historia. Capítulo 20, Abraham y Abimelech. Abraham, movido por el temor, miente otra vez, como lo hizo en Egipto, diciendo que Sara es su hermana. Esta vez engaña a Abimelech, rey de Gerar, en la tierra de Negev. Y nuevamente Dios interviene en un sueño y protege a Sara para que Abimelech no la tome por su esposa. Dios había cerrado toda matriz en la casa de Abimelech, pero luego del incidente, Abraham oró a Dios y él sanó a Abimelech y su mujer para que tuvieran hijos. Encontramos ahí en capítulo 21, nace Isaac. Isaí sacan a Ismael. Nace Isaac, el hijo de la promesa, y surge un conflicto entre el hijo de la esclava, Ismael, y el hijo de la promesa, Isaac. En ese momento, Ismael, que era un adolescente frente al niño Isaac, fue sorprendido perturbando a Isaac, así que Agar e Ismael son expulsados de la tienda. Capítulo 21, verso 9 al 21, y Gálatas capítulo 4, verso 22 al 31. Ahí lo cita, después de varios incidentes con los hombres de Abimelech acerca de los pozos también, se da este relato ahí. Los pozos abiertos por Abraham hacen un pacto y Abraham llama su pozo Beerseba, capítulo 21, verso 31, que significa pozo del juramento.
Capítulo 22, Abraham sacrifica a Isaac. Habiendo ya crecido Isaac, Dios prueba la fe de Abraham y le ordena que ofrezca a Isaac en holocausto. Ahí Abraham obedece, y si no lo hubiera intervenido la mano de Dios, hubiera dado muerte a su hijo, creyendo que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Aquí es probada su fe, y él creyó en Dios, no le rehusó a su hijo, creyendo que si permitía que le diera muerte, él también lo podía resucitar. Pero también no solamente vemos la obediencia de Abraham, sino de Isaac, porque según algunos estudiosos ya tenía suficiente edad y podía resistirse, mas él fue obediente a la voluntad de Dios y a la voluntad de su padre. Después de este evento, que en sentido figurado fue como la muerte y resurrección de Isaac, se confirma la promesa incondicional de que en su simiente, que es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces ahí es como una figura también de la muerte y resurrección de Cristo, la muerte figurada y resurrección de Isaac. Pero como dice, ahí también se confirma la promesa incondicional de que en su simiente, que es Cristo, de Génesis capítulo 3, verso 15, serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 22, 18, Gálatas 3, 14 y al 18. Últimos eventos de Abraham, nos encontramos ahí en Génesis capítulo 23, encontramos la muerte y sepultura de Sara. Esta muere de 127 años en Hebrón, y ahí Abraham compra la cueva de Macpela de los hijos de Ed. En Génesis capítulo 24, Abraham busca esposa para Isaac. Isaac tendría de 37 a 40 años de edad, y Abraham se había tomado un gran cuidado en que Isaac no contrajera matrimonio con las hijas de los cananeos, enviando a su siervo a su propia familia para conseguir una esposa para Isaac. Y resultó en que Rebeca, hermana de Labán, hijo de Betuel y nieto de Nacor, hermano de Abraham, fue la elegida por Dios para ser esposa de Isaac. Génesis capítulo 25, ahí muere Abraham, muere a los 175 años, 38 años después de Sara, y él se casa después de la muerte de Sara, se casó con Setura y tuvo más hijos. Y la Biblia habla de que fue sepultado con Sara. Conclusión. Encontramos aquí a Abraham, un hombre sujeto a pasiones, como también nos dice Hebreos, fueron hombres sujetos a pasiones similares a las nuestras. Abraham fue el más grande, el más puro y el más venerable de todos los patriarcas. Y también la Biblia le consideró amigo de Dios y padre de la fe. Fue un hombre generoso, desprendido, y hombre cuya fe en Dios era notable, y sobre todo eso, viviendo cerca de Sodoma y Gomorra, no permitió que nada le contaminara, ni siquiera, como estuvimos viendo, quiso tomar la recompensa que quería darle el rey de Sodoma y de Gomorra. Pues él quería pues dar solo la honra y la gloria de Dios. Este fue un hombre probado por Dios. También es un prototipo del cristianismo que anda por la fe buscando la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos capítulo 11, verso 9 al 10. Como dije, es un prototipo del cristianismo que anda por la fe. Abraham sale por la fe, simplemente guiándose por una promesa de Dios. No conocía a dónde iba, mas él se dirigió, pues la Biblia dice que
Él se dirigía no poniendo su mirada en las cosas de la tierra, ni aún en la tierra prometida, sino que él se mantenía como viendo a lo invisible, puesto los ojos en aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no le importó vivir en tiendas, sufrir el frío del desierto en las noches y el calor durante el día, pasar por los polvorientos desiertos, pasar dificultades. Él se mantenía viendo con los ojos de la fe, puesto su mirada en aquella ciudad que Dios tiene. Es igual. La Biblia dice y nos habla de que nosotros somos personas pasajeras acá en esta tierra. Nuestra ciudad está en los cielos. No pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de los cielos. La Biblia dice que estamos sentados con Cristo en gloria en el reino de los cielos. Allá pertenece. Jesús dijo también que nos iba a preparar morada para que donde Él estuviera nosotros estemos. Aquí somos solo embajadores de Cristo. Estamos aquí porque tenemos una tarea que hacer, que es proclamar el Evangelio, predicar el Evangelio a los perdidos. Ese es el fin. En el cielo no podemos predicar, por eso el Señor no nos ha llevado. Aquí es donde podemos cumplir nuestra misión. Y mientras tanto, vivimos caminamos por la fe en Jesucristo, que no vimos, pero por la fe aceptamos que murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y también por la fe aceptamos que un día vendrá por nosotros y nos llevará. Así que como en este sentido, Abraham es un prototipo de nosotros y que también pues nos motiva a que como él, usted y yo, mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pongamos nuestros ojos en aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y ahí pues vemos en este mapa dónde caminó pues Abraham. Ahí él tiene un conflicto, Lot y Abraham. Después en Siquén, capítulo 14, recibe la bendición de Abimelech. En Mamre, Dios promete hijos a Sara y Abraham. Y en Berseba, ahí sucede lo que es el conflicto con los esposos de Abimelech. Esto pues es lo que podemos rescatar de lo concerniente a Abraham. Ahí podemos ver en este cuadro, es un cuadro de los descendientes de la nación de Israel. Gloria a Dios. Espero que les haya sido de bendición esta parte también de lo que es introducción al Pentateuco y les pueda ayudar en su estudio. Bendiciones y nos vemos en la siguiente enseñanza.